Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos con esta historia. Felipe Salinas estaba sentado en la estrecha cabina de la fonda en la carretera 15, mirando la lluvia de octubre escurrirse por la ventana. Su café de olla se había enfriado hacía 20 minutos, pero no pidió que se lo rellenaran. A sus 63 años, había aprendido la paciencia en lugares donde la impaciencia significaba una bala o algo peor. 27 años en la División de Inteligencia Militar de la Sedena le habían enseñado que la espera era a menudo la parte más difícil de cualquier operación. Su teléfono vibró. El nombre de Néstor iluminó la pantalla. «Papá, ¿sigues viniendo para el Día de Acción de Gracias?» «No me lo perdería», dijo Felipe, con una voz que cargaba la aspereza de demasiados cigarrillos en demasiadas casas de seguridad a través de 3 continentes. «¿Traerás a esa chica que mencionaste, Cristina?» «Sí, sobre eso». La voz de Néstor cambió. Sonaba más joven de alguna manera, nervioso de una forma que hizo que Felipe se enderezara en su asiento. «Su familia es tradicional. Necesito hablar contigo sobre conocer a su padre». Felipe se había retirado de interrogar a informantes de cárteles, caciques y combatientes enemigos hacía 3 años. Compró un pequeño rancho en las afueras de Hermosillo, arregló cercas e intentó olvidar los gritos. Su exesposa, María, se había llevado a Néstor a Monterrey cuando el niño tenía 8 años, dijo que ya no podía ver a Felipe desaparecer en una oscuridad clasificada. Ella había tenido razón al irse. Néstor había crecido llamando papá a otro hombre por un tiempo, mantuvo el apellido de su madre, Mendoza, pero a los 26 años, había vuelto a tender puentes a través de los años para reconstruir algo con Felipe. ¿Tradicional cómo?, preguntó Felipe. «Solo que tienen expectativas. Respeto, ya sabes, pero no te preocupes por eso. Yo lo manejaré». Felipe escuchó algo más en la voz de su hijo. Miedo disfrazado de confianza. «Néstor. Tengo que irme, papá. ¿Te quiero?» La línea se cortó. Felipe miró su teléfono por un largo momento, luego pagó su cuenta y salió a la lluvia. Hace 27 años, Felipe Salinas había sido reclutado de la inteligencia del ejército por un hombre que nunca dio su nombre real. El trabajo era simple en papel, extraer información de individuos que no hablarían por medios convencionales. La realidad era más oscura, más compleja. Felipe había operado en sitios clandestinos en la Sierra Madre, Guerrero, Chiapas y una docena de lugares que nunca aparecerían en ningún registro oficial. Había sido bueno en ello. Demasiado bueno. Los altos mandos decían que tenía un don, leer a la gente, entender sus puntos de quiebre antes que ellos, aplicar presión con precisión quirúrgica. Felipe nunca usaba la palabra tortura. Lo llamaba interrogatorio controlado, extracción necesaria, hacer lo que había que hacer. Pero tarde en la noche, cuando el tequila no podía ahogar los recuerdos, sabía la verdad. Había roto hombres. Los había hecho suplicar. Y nunca había perdido una sola hora de sueño por los que lo merecían. Los que no lo merecían, las identidades equivocadas, los traductores inocentes atrapados en el lugar incorrecto, esos lo mantenían despierto. Esas eran las razones por las que finalmente había aceptado el paquete de jubilación. Por las que se había alejado de una carrera que había consumido su matrimonio, su juventud y casi su alma. Néstor había sido su arco de redención. Cada llamada telefónica de los domingos, cada visita incómoda, cada tarjeta de cumpleaños era Felipe tratando de ser algo más que el monstruo en el que lo habían entrenado para convertirse. Ahora Néstor estaba en problemas, y Felipe podía sentirlo de la misma manera que se siente una tormenta cruzando el desierto de Sonora. Néstor Mendoza había heredado los ojos cálidos de su madre y la mente aguda de Felipe, aunque había elegido un camino diferente. Después de la universidad, había abierto una pequeña firma de consultoría ayudando a organizaciones sin fines de lucro con logística y gestión de la cadena de suministro. Trabajo limpio, trabajo honesto, el tipo de vida que Felipe había querido para él. Hace 6 meses, Néstor había conocido a Cristina Villarreal en un evento benéfico en San Pedro Garza García. Era hermosa, educada en los mejores colegios, y se comportaba con el tipo de confianza que provenía de nunca haber carecido de nada. Néstor se había enamorado fuerte y rápido. Lo que Néstor no sabía, lo que no podría haber sabido, era que el padre de Cristina, Guillermo Villarreal, no era solo rico.
Era el patriarca de una de las organizaciones de cárteles más poderosas de México, un hombre que controlaba rutas de tráfico desde Sinaloa hasta Texas, que tenía políticos y federales en su nómina, que veía a su hija como realeza intocable. Cristina había mantenido ese mundo separado de su vida en Nuevo León. Le dijo a Néstor que su familia estaba en la importación y exportación, lo cual era técnicamente cierto si contabas la cocaína y la metanfetamina como exportaciones. Ella quería algo diferente, algo limpio, pero no se deja una dinastía de cártel. La llevas contigo como el pecado original. Los problemas comenzaron cuando Néstor voló a Guadalajara para la celebración del cumpleaños de Cristina. Compró un traje, practicó su formalidad y se preparó para conocer a su familia. Lo que encontró fue un complejo, muros coronados con cámaras, hombres con armas automáticas tratando malamente de parecer seguridad privada. Un lujo que gritaba dinero sucio. Guillermo Villarreal recibió a Néstor en un estudio que parecía pertenecer a la nobleza europea. Pinturas al óleo, muebles de cuero, estanterías de libros que nunca habían sido abiertos. El hombre mismo tenía 58 años, cabello plateado y ojos como hielo negro. Así que tú eres el regio del que habla mi hija, dijo Guillermo en perfecto español. ¿A qué te dedicas, Néstor Mendoza? Dirijo una firma de consultoría. Ayudamos a organizaciones sin fines de lucro. La sonrisa de Guillermo no llegó a sus ojos. ¡Qué caritativo! Dime, ¿esto paga lo suficiente para proveer a mi hija de la manera que ella merece? Néstor sintió a Cristina tensarse a su lado. Solo estamos saliendo, señor. No estoy. Mi hija no solo sale en nuestra familia. Las intenciones deben ser claras desde el principio. El fin de semana pasó en una formalidad incómoda. Néstor conoció a los tíos de Cristina, primos y a su hermano Rafael, quien observaba a Néstor como un lobo midiendo a una presa herida. Había bromas que Néstor no entendía, referencias a negocios que todos encontraban hilarantes. En la noche final, durante una cena lujosa, Néstor cometió su error. Mencionó a su padre. Felipe Salinas, dijo Néstor cuando Guillermo preguntó sobre la familia. Estuvo en inteligencia militar. Retirado ahora. La temperatura en la habitación bajó 20 grados. Guillermo dejó su copa de vino con cuidadosa precisión. ¿Inteligencia? ¿De qué tipo? No sé los detalles. No habla mucho de eso. Pero el tío de Cristina, Nacho Durán, un hombre con cicatrices en la cara a quien todos parecían temer, se había inclinado hacia adelante. ¿Salinas? Ese nombre es familiar. Néstor se había reído nerviosamente. Es bastante común. No era común. Y para hombres como Nacho, que habían perdido hermanos y primos a manos de interrogadores militares y sitios clandestinos, que habían escuchado historias susurradas sobre el oficial que podía quebrar a cualquiera, Felipe Salinas no era solo un nombre. Era una leyenda de terror. Néstor voló a casa pensando que había esquivado una bala. Le dijo a Cristina que no estaba seguro de agradarle a su familia, que tal vez deberían ir más despacio. Ella lloró, dijo que su familia era protectora, pero que se encariñarían con él, que valía la pena luchar por el amor. 2 semanas después, Néstor desapareció. Felipe recibió la llamada de Flor Barajas, la asistente y amiga de Néstor. Cuando Néstor no apareció en el trabajo durante 3 días, su apartamento estaba cerrado, su coche en el garaje, su teléfono yendo directo al buzón de voz. Felipe condujo a Monterrey esa noche, sabiendo ya en sus entrañas lo que había sucedido. Encontró el apartamento de Cristina vacío, limpiado a toda prisa. Los vecinos dijeron que habían escuchado gritos unas noches antes, luego silencio. Felipe se paró en ese apartamento vacío, viendo la velocidad con la que ella había huido, y sintió la vieja oscuridad elevándose dentro de él. No el desapego profesional controlado de un interrogador, sino algo crudo. Furia paternal mezclada con letalidad entrenada. Su teléfono vibró con un número desconocido. Cuando contestó, nadie habló por un momento, luego una voz con fuerte acento norteño dijo, Felipe Salinas. Te has convertido en un problema. ¿Dónde está mi hijo? Ah, sí. El chico irrespetuoso que piensa que puede cortejar a una princesa sin la debida sumisión. Está aprendiendo modales. Si le haces daño. Demasiado tarde, viejo. Él se hizo daño a sí mismo con su arrogancia.
La línea se cortó. El paquete llegó 2 días después al rancho de Felipe. Pequeño, envuelto en papel marrón liso. Sin dirección de remitente. Las manos de Felipe estaban firmes mientras lo abría. Décadas de entrenamiento mantenían sus movimientos mecánicos, profesionales. Dentro, empaquetados en hielo y plástico, había 2 dedos. Los dedos de Néstor. Felipe reconoció la pequeña cicatriz en el dedo índice de cuando Néstor se lo había atrapado en la puerta de un coche a los 12 años. La nota era breve, impresa en letras de molde, lo siguiente es su cabeza. Enseña a tu hijo respeto. Felipe Salinas se quedó en su cocina sosteniendo pedazos de su hijo, y por primera vez en 3 años de retiro, sonrió. No por felicidad, sino por reconocimiento. Cometieron un error táctico. Le trajeron la guerra a él. Hizo 3 llamadas telefónicas esa noche, cada una a hombres que había jurado no volver a contactar. Paco Colmenares, quien dirigía contratistas de seguridad privada. Vicente Macías, quien se especializaba en logística que no aparecía en ningún manifiesto. Y un número en la Ciudad de México que sonó 4 veces antes de que una voz dijera simplemente, Salinas. No esperaba saber de ti. Necesito todo sobre la estructura del cártel Villarreal, ubicaciones, árbol genealógico, y necesito un vuelo a Guadalajara que no exista. ¿Es oficial? Personal. Una pausa. ¿Qué tan personal? Tienen a mi hijo. Jesús, Felipe. Otra pausa. Más larga. Dame 4 horas. Felipe colgó y caminó a su dormitorio. En el armario, detrás de una pared falsa, había un estuche cerrado que no había abierto desde su retiro. Dentro había artículos que técnicamente deberían haber sido devueltos al gobierno, armas, documentación, equipo, compuestos químicos sin uso legal, y una pequeña libreta negra que contenía nombres, direcciones y vulnerabilidades de personas que lo habían cruzado a lo largo de los años. Empacó con la eficiencia de la memoria muscular. Cada artículo elegido para propósitos específicos. Luego se sentó en la mesa de su cocina e hizo lo que se entrenó para nunca hacer en sus años operativos. Se permitió sentir. Furia, sí, pero también miedo por Néstor. Culpa por la vida que llevó y que de alguna manera había regresado para lastimar a su hijo. Cuando el amanecer rompió sobre el desierto de Sonora, Felipe Salinas ya estaba en el aire, sentado en la bodega de carga de un avión fletado privadamente que no había presentado plan de vuelo, dirigiéndose a un territorio donde alguna vez había operado bajo inmunidad. Esta vez no habría inmunidad, ni reglas, ni supervisión. Solo un padre y los hombres que se habían llevado a su hijo. El complejo de los Villarreal a las afueras de Guadalajara estaba construido como una fortaleza, lo cual tenía sentido para una familia que había pasado 3 generaciones en el tráfico de drogas. El abuelo de Guillermo había sido un granjero que tropezó con el cultivo de marihuana en la década de 1960. Su padre se había expandido a la cocaína en los 80, sobreviviendo a las guerras de cárteles a través de una eficiencia brutal y alianzas estratégicas. Guillermo había modernizado la operación, diversificándose en drogas sintéticas, tráfico de personas y redes de extorsión que abarcaban 6 estados. Pero el poder de la familia venía con un costo. Guillermo había perdido a 2 hermanos a manos de cárteles rivales, una hermana en redadas federales, e innumerables primos y soldados ante la violencia interminable del negocio. Lo había vuelto paranoico, despiadado y absolutamente comprometido con la idea de que el respeto lo era todo. La falta de respeto significaba la muerte, porque una vez que dejabas pasar un desaire, invitabas a 1000 más. Cuando Nacho Durán confirmó que el padre de Néstor era el Felipe Salinas el interrogador cuyos métodos se habían filtrado a través de canales militares, cuyo nombre había aparecido en informes de inteligencia del cártel como alguien a evitar, Guillermo había enfrentado una elección. Podía dejar que la relación continuara, tal vez incluso usarla como ventaja, o podía dar un ejemplo. El orgullo de Guillermo, su sentido del honor familiar, había tomado la decisión por él. Néstor había sido sacado de su apartamento por profesionales. Rafael y 3 matones que sabían cómo hacer que una extracción pareciera nada. Lo habían sedado, transportado a través de los retenes estatales en un vehículo con placas gubernamentales clonadas, y llevado a un almacén en el borde del complejo. El interrogatorio había comenzado como un mensaje. Hacer que el chico confesara su falta de respeto hacia Cristina, filmarlo, enviarlo al padre como advertencia.
Pero Néstor había luchado, los llamó criminales, dijo que Cristina merecía algo mejor que una familia construida sobre asesinatos y drogas. Fue entonces cuando Rafael había tomado los cortadores de pernos. Néstor gritó hasta que se le quebró la voz. Le habían quitado 2 dedos, cauterizado las heridas para mantenerlo con vida y lo arrojaron a una celda. Cristina le había rogado a su padre que parara, pero Guillermo se mostró impasible. Esto es lo que sucede cuando la gente olvida quiénes somos. Los dedos han sido enviados como se prometió. El siguiente mensaje sería la cabeza de Néstor, y entonces tal vez el propio Felipe Salinas entendería que a algunas familias no se les debe faltar el respeto. Lo que Guillermo no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que Felipe Salinas había pasado 27 años aprendiendo cómo operaban los cárteles. Había interrogado a sus tenientes, estudiado sus estructuras, entendido su psicología, y a diferencia de las operaciones militares atadas por reglas de enfrentamiento y consideraciones políticas, Felipe operaba bajo una sola regla ahora: recuperar a Néstor. Hacerles pagar. Felipe aterrizó en Guadalajara e inmediatamente desapareció en la red de contactos que había construido durante décadas. Paco Colmenares había cumplido con inteligencia detallada el diseño del complejo de los Villarreal, rotaciones de seguridad, miembros de la familia, rutinas diarias. Vicente Macías había arreglado el equipo y una casa de seguridad en un vecindario donde no se hacían preguntas. Pero Felipe no se dirigió directamente al complejo. Eso sería cosa de aficionados. El tipo de error que hacía que mataran a los rehenes y capturaran a los rescatistas. En cambio, pasó el primer día simplemente observando, documentando, aprendiendo. La operación Villarreal era impresionante, pero predecible. La seguridad era pesada en el complejo principal, pero más ligera en ubicaciones satélite, casas de seguridad, puntos de recolección, las casas de distribuidores de nivel medio. La organización funcionaba por rutina, lo que significaba que era vulnerable a la interrupción. El plan de Felipe no era asaltar el castillo. Era hacer que el castillo fuera irrelevante. Empezó con el dinero. Usando información que Paco había proporcionado, Felipe identificó 3 casas de cambio donde el efectivo se procesaba antes de ser lavado a través de negocios legítimos. En la segunda noche, golpeó las 3 simultáneamente, no robando el dinero, sino destruyéndolo. Millones de pesos en efectivo del cártel se consumieron en llamas, y Felipe se aseguró de dejar evidencia que apuntaba a una organización rival. Luego fue tras la cadena de suministro. 4 distribuidores que manejaban el producto de la familia Villarreal en Guadalajara despertaron para encontrar sus vehículos y almacenes quemados, sus drogas robadas o destruidas. De nuevo, la evidencia apuntaba a otro lado. Para el tercer día, el bajo mundo de la ciudad zumbaba con rumores. La familia Villarreal estaba bajo ataque. Los rivales se estaban moviendo. La organización que parecía intocable era repentinamente vulnerable. Guillermo convocó una reunión de emergencia de sus tenientes. Nacho Durán instó a una represalia inmediata contra los supuestos rivales. Rafael quería aumentar la seguridad. Otros abogaron por la negociación, por contactar aliados. Mientras discutían, Felipe estaba cazando. Había identificado a 31 miembros del cártel a través de la inteligencia de Paco. No solo soldados, sino el personal operativo central, ejecutores, distribuidores, el contador que manejaba los flujos de dinero, los sicarios que llevaban a cabo ejecuciones, los policías corruptos en la nómina. Felipe tenía nombres, direcciones, rutinas, y tenía habilidades que ellos no podían imaginar. Los primeros 5 desaparecieron durante un supuesto control de seguridad en una casa de seguridad. Felipe se había hecho pasar por un oficial de la Guardia Nacional, completo con credenciales falsificadas tan perfectas que engañarían a sus propios contactos. Los hombres habían sido cargados en una furgoneta y conducidos a un lugar remoto donde Felipe los había sedado y asegurado en una instalación oculta que Vicente había preparado. Los siguientes 7 se desvanecieron de sus hogares en una sola noche. Felipe se movía como un fantasma usando técnicas que había perfeccionado en la sierra: entrada silenciosa, sedación química, extracción sin testigos. Para cuando sus familias se dieron cuenta de que no estaban, Felipe ya estaba apuntando al siguiente grupo. Las desapariciones crearon pánico. Los miembros del cártel comenzaron a sospechar unos de otros, acusando a rivales, viendo conspiraciones en todas partes.
El teléfono de Guillermo sonaba constantemente con informes de hombres desaparecidos, y cada informe lo hacía más paranoico, más desesperado. Felipe observaba desde la distancia, documentando el caos, y no sentía nada más que una fría satisfacción. Estos hombres habían torturado a su hijo. Habían enviado los dedos de Néstor en una caja. Merecían cualquier oscuridad que viniera por ellos. En la tarde del tercer día, Felipe estaba de pie en una azotea con vista al complejo de los Villarreal e hizo una llamada a un número que se enrutaría a través de 3 servidores seguros antes de llegar a su destino. Está hecho, le dijo a Paco. 28 asegurados. Faltan 3 más. Jesús, Felipe. ¿Cómo? De la misma manera que siempre lo hice, excepto que esta vez no tengo que presentar informes. Los últimos 3 objetivos eran Rafael Villarreal, Nacho Durán y el propio Guillermo. Habían aumentado la seguridad alrededor del complejo, traído refuerzos, pero habían cometido un error crítico. Habían mantenido a Néstor en el complejo en lugar de moverlo a una ubicación más segura. Pensaban que estaban a salvo detrás de sus muros y armas. No entendían que Felipe había estado irrumpiendo en lugares como este desde antes de que ellos nacieran. El asalto de Felipe al complejo ocurrió a las 3:47 de la madrugada, durante el cambio de turno, cuando la seguridad estaba más desorganizada. No entró por la puerta principal. Entró por la línea de alcantarillado, un punto de entrada que había identificado a través de imágenes satelitales y confirmado mediante vigilancia. El arrastrarse a través de la inmundicia habría quebrado a la mayoría de los hombres, pero Felipe había hecho cosas peores en su carrera. Emergió dentro del complejo cerca de los edificios de mantenimiento, eludió 2 puestos de guardia usando distracciones cronometradas y se dirigió al almacén donde tenían a Néstor. Encontrar a su hijo tomó 17 minutos de reconocimiento cuidadoso. Cuando Felipe finalmente se deslizó en la pequeña celda, encontró a Néstor consciente pero febril, su mano envuelta en vendas sucias, su rostro demacrado por días sin comida adecuada. «Papá». La voz de Néstor era apenas un susurro. «Mantente tranquilo», dijo Felipe, revisando ya las heridas de Néstor. Los dedos habían sido cauterizados, pero la infección se había asentado. Necesitaban atención médica, pero primero necesitaban salir. «Me van a matar mañana», dijo Néstor. Los escuché hablar. «No, no lo harán». Felipe inyectó a Néstor con un estimulante que lo mantendría móvil durante la próxima hora. «¿Puedes caminar?» «Creo que sí». «Entonces vámonos». Pero mientras Felipe ayudaba a Néstor a ponerse de pie, las alarmas comenzaron a sonar en todo el complejo. Alguien había descubierto los cuerpos de los guardias que Felipe había neutralizado en su entrada. El elemento sorpresa había desaparecido. El plan de respaldo de Felipe siempre había sido el caos. Había plantado dispositivos incendiarios en 3 ubicaciones alrededor del complejo, no para matar, sino para crear confusión. Mientras las alarmas sonaban, esos dispositivos se encendieron, enviando humo y llamas al cielo nocturno. En la confusión, Felipe y Néstor llegaron a la mitad del camino hacia el perímetro antes de toparse con Rafael y 4 guardias. Los ojos del joven Villarreal se abrieron de par en par cuando los vio. «El padre», dijo Rafael, levantando su arma. Felipe se movió antes de que el arma pudiera ser apuntada correctamente. Años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo se activaron por pura memoria muscular. Desarmó al primer guardia, usó el cuerpo del hombre como escudo contra el segundo, y para cuando Rafael procesó lo que estaba sucediendo, Felipe tenía una pistola en su cabeza. «Camina», dijo Felipe, «o muere aquí». «Tú eliges». Rafael eligió caminar. Llegaron al perímetro donde Vicente estaba esperando con un vehículo. Felipe arrojó a Rafael al maletero, metió a Néstor en el asiento trasero, y se estaban moviendo antes de que la fuerza de seguridad principal del complejo pudiera organizar una respuesta. Pero Felipe no se dirigía a la carretera. Aún no. Tenía una parada más que hacer. La instalación que Vicente había preparado era un almacén en una zona industrial que la policía evitaba debido a la presencia del cártel. Irónico, pensó Felipe, que el control del cártel sobre ciertas áreas fuera lo que le permitiera operar libremente. Dentro, dispuestas en una cuadrícula, había 30 jaulas. 28 de ellas contenían a los miembros del cártel que Felipe había capturado durante los días anteriores. La número 29 contendría a Rafael.
Y la número 30, la jaula más grande posicionada en el centro donde todos pudieran verla, estaba esperando a Guillermo Villarreal. Pero primero, Felipe necesitaba poner a Néstor a salvo. Había arreglado un médico a través de los contactos de Paco, una mujer que había huido de la ciudad después de negarse a tratar a miembros del cártel y que ahora vivía en el norte bajo una nueva identidad. Ella se reunió con ellos en la casa de seguridad, echó un vistazo a la mano de Néstor e inmediatamente comenzó el tratamiento. Antibióticos, desbridamiento de las heridas, terapia física, le dijo a Felipe. Nunca tendrá función completa en esa mano, pero sobrevivirá. Es suficiente, dijo Felipe. Se quedó con Néstor hasta que la fiebre bajó, hasta que su hijo estuvo durmiendo pacíficamente bajo sedación. Entonces Felipe hizo su llamada final. Paco, necesito una cosa más. Trae a Guillermo Villarreal al almacén. No me importa cómo. Felipe, estás hablando de secuestrar a un señor del cártel. Eso es. Sé de lo que estoy hablando. ¿Puedes hacerlo o no? Una larga pausa. Hay una mujer, Mónica Torres, de la Ciudad de México, casada con uno de los primos de Guillermo. Ha estado tratando de salir durante años, pero no la dejan. Si le ofrecemos extracción. Hazlo. Mónica Torres demostró ser más valiente que la mayoría de los operadores entrenados. Drogó la bebida de su esposo, desactivó el sistema de seguridad en la residencia privada de Guillermo, una villa separada del complejo principal, y abrió la puerta exactamente a las 2 de la madrugada como estaba planeado. Felipe y Vicente entraron para encontrar a Guillermo Villarreal durmiendo profundamente, su esposa en una habitación separada. Lo sedaron, lo envolvieron en una alfombra y lo sacaron como muebles siendo mudados en medio de la noche. Al amanecer, el jefe del cártel Villarreal estaba despertando en una jaula, desnudo excepto por su ropa interior, en un almacén lleno de sus propios hombres capturados. Felipe estaba parado fuera de la jaula, viendo los ojos de Guillermo ajustarse a la luz tenue, viendo el reconocimiento amanecer. Tú, dijo Guillermo. Yo, asintió Felipe. Lección 1. Escogiste al padre equivocado. El interrogatorio de Guillermo Villarreal duró 6 horas, pero no de la manera que el señor del cártel había esperado. Felipe no lo tocó, no alzó la voz. En cambio, caminó por el almacén, deteniéndose en cada jaula, y le contó a Guillermo exactamente lo que había aprendido sobre cada hombre capturado durante su carrera. Dijo Felipe, deteniéndose en una jaula que contenía a un ejecutor con cicatrices, Nacho Durán. Mató a 17 personas personalmente, pero su verdadera especialidad era la intimidación. ¿Sabías que llora cuando tiene miedo? Lo descubrí cuando le hice el submarino por práctica hace 6 horas. El rostro de Guillermo se había puesto pálido. Estás torturando a mis hombres. No, dijo Felipe con calma. Los estoy educando. De la misma manera que eduqué a combatientes enemigos durante 27 años. ¿Sabes lo que aprendí en esos años, Guillermo? El cuerpo humano puede soportar un dolor increíble. Pero la mente. La mente se rompe mucho más rápido. Se movió a otra jaula. Te traicionó hace 4 meses. Ha estado robando del dinero de la droga. Así supe que casas quemar. Me contó todo después de 3 horas de presión psicológica. Sin violencia necesaria, solo técnica. Felipe continuó su recorrido, revelando secretos, exponiendo mentiras y observando cómo el imperio de Guillermo se desmoronaba frente a él. Los hombres en las jaulas se dieron cuenta de que habían sido atrapados por un profesional, alguien que operaba en un nivel diferente a cualquier cosa que hubieran experimentado. La jerarquía de miedo cuidadosamente mantenida por el cártel se disolvió mientras cada hombre veía cuán fácilmente habían sido quebrados. Para la hora 4, Guillermo estaba rogando saber dónde estaba su hijo Rafael. Tu hijo, dijo Felipe, deteniéndose finalmente en la jaula central, está aprendiendo algo importante. Está aprendiendo que cortar dedos tiene consecuencias. Hizo un gesto y Vicente trajo a Rafael hacia adelante. La mano del joven estaba vendada. No le faltaban dedos, pero estaba marcada donde Felipe había usado un bisturí para crear cortes precisos y dolorosos que sanarían pero dejarían cicatrices permanentes. No tomé sus dedos, dijo Felipe. Pero llevará recordatorios de lo que hizo. Cada vez que mire su mano, recordará a mi hijo. Por favor, dijo Guillermo, y escuchar a un señor del cártel suplicar era extraño, surrealista.
¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Territorio? Puedo hacerte rico. Quiero que entiendas algo, dijo Felipe, inclinándose cerca de la jaula. Durante 27 años, extraje información de las peores personas del planeta. Terroristas, señores de la guerra, hombres que pensaban que eran intocables. Todos se quebraron. Cada uno de ellos. ¿Sabes por qué? Guillermo no dijo nada. Porque entendí algo fundamental. Todos tienen un punto de quiebre, y el mío es ver sufrir a mi hijo. Encontraste mi punto de quiebre. Felicidades. Pero cometiste un error. Asumiste que ese punto de quiebre me haría débil, me haría suplicar, me haría someterme. Felipe se enderezó. En cambio, me recordaste quién soy, de qué soy capaz. Y ahora vas a experimentar lo que cientos de hombres experimentaron en esos sitios clandestinos. Vas a contarme todo. El interrogatorio que siguió fue de manual de Felipe Salinas. No usó tortura física. No la necesitaba. Usó privación del sueño, manipulación psicológica y la destrucción sistemática del sentido de seguridad de Guillermo. Cada pocas horas, Felipe regresaba con nueva información que había extraído de otro miembro del cártel, revelando traiciones, exponiendo debilidades, haciendo que Guillermo entendiera que su organización se estaba desmoronando. Para la hora 6, Guillermo le había dado a Felipe las ubicaciones de cada activo, cada funcionario corrupto en la nómina, cada secreto rival, y lo más importante, la estructura familiar completa y el plan de sucesión. Felipe grabó todo. No para las fuerzas del orden, no tenía ilusiones sobre la justicia mexicana, sino para tener ventaja. En el 7º día desde su llegada a la ciudad, Felipe hizo sus movimientos finales. Contactó a Flor Barajas, la amiga de Néstor, e hizo que enviara información anónimamente a la Marina, la Policía Federal Ministerial y 3 cárteles rivales. La información era devastadora: cuentas bancarias, casas de seguridad, funcionarios corruptos, y lo más importante, evidencia detallada del imperio criminal de Guillermo Villarreal. Pero el verdadero mensaje de Felipe era para la familia misma. Liberó a todos los miembros del cártel capturados simultáneamente, enviándolos de vuelta a sus vidas con un vídeo. En el vídeo, Guillermo confesaba todo: sus crímenes, sus traiciones, sus debilidades. El vídeo terminaba con un mensaje simple: Felipe Salinas envía saludos. En el mundo de los cárteles, tal humillación era peor que la muerte. Guillermo había sido quebrado por un solo hombre. Su organización desmantelada en menos de una semana. El vídeo se extendió por el bajo mundo como la pólvora, destruyendo cualquier respeto y miedo que el nombre Villarreal hubiera comandado. Felipe mantuvo a Guillermo y Rafael por un día más. En el 8º día, arregló su liberación, pero no hacia la libertad. Había contactado a Damián Franco, jefe de un cártel rival que había estado esperando años para que la familia Villarreal mostrara debilidad. Son tuyos, le dijo Felipe a Damián a través de los canales de Paco. Pero hay una condición. Dejas que mi hijo y su amiga salgan de Jalisco ilesos. Cualquiera asociado conmigo ahora o en el futuro está fuera de los límites. ¿Y si no estoy de acuerdo? Felipe sonrió al teléfono: entonces le haré a tu organización lo que acabo de hacerle a la de ellos. Y prometo que soy muy bueno en mi trabajo. Damián aceptó. Guillermo y Rafael fueron entregados a los hombres de Franco con el entendimiento de que enfrentarían la justicia del cártel por su humillación. Felipe no preguntó qué implicaría esa justicia. No necesitaba saberlo. Felipe encontró a Néstor en la casa de seguridad, su mano debidamente vendada, su fiebre desaparecida. La doctora había dicho que estaba lo suficientemente estable para viajar. ¿Se acabó?, preguntó Néstor. Se acabó. ¿Qué les pasó? Felipe se sentó junto a su hijo. Pagaron por lo que hicieron. Eso es todo lo que necesitas saber. Néstor miró su mano vendada, los dedos que nunca volverían a funcionar completamente. Lo siento, papá. Si hubiera sabido quiénes eran realmente. Esto no es tu culpa, dijo Felipe firmemente. Te enamoraste de alguien que parecía bueno. Eso no es un crimen. ¿Lo que te hicieron? Eso fue maldad. Y la maldad recibe respuesta. ¿Los mataste? No. La voz de Felipe era tranquila pero segura. Hice algo peor.
Les mostré cómo se ve el miedo real. Les quité todo lo que valoraban, su poder, su reputación, su sentido de invulnerabilidad. Pasarán el resto de sus vidas sabiendo que un solo hombre destruyó su imperio en una semana. Néstor guardó silencio por un largo momento. ¿Quién eres realmente? Soy tu padre, dijo Felipe. Eso es todo lo que importa. Todo lo demás, todas las cosas que hice, toda la oscuridad en la que viví, eso fue preparación para este momento, para protegerte. Volaron de regreso a Sonora esa noche en otro vuelo fantasma, dejando atrás el caos. Cristina había desaparecido, huido a España, sugería la inteligencia de Paco, tratando de escapar de la sombra de su familia. El cártel Villarreal estaba en caos, siendo absorbido por rivales, destrozado por conflictos internos expuestos por los interrogatorios de Felipe. 31 miembros del cártel habían sido capturados, interrogados y liberados con el conocimiento de que habían sido completamente superados. El daño psicológico que Felipe había infligido duraría más que cualquier tortura física. Estos hombres despertarían por la noche sabiendo que alguien había penetrado su seguridad, sus vidas, sus mentes con precisión quirúrgica. Y Guillermo Villarreal, el hombre que le había enviado a Felipe los dedos de su hijo, estaba aprendiendo que en el mundo de los cárteles, la humillación era una sentencia de muerte. Los hombres de Damián Franco lo habían llevado a algún lugar profundo en las montañas de Sinaloa, donde descubriría que cortar dedos era una misericordia comparado con lo que le sucedía a los señores del cártel que mostraban debilidad. 3 meses después, Felipe y Néstor estaban sentados en el porche del rancho de Felipe, viendo el atardecer pintar el desierto en tonos de naranja y rojo. La mano de Néstor había sanado tan bien como podía. Nunca volvería a tocar el piano, nunca tendría destreza completa, pero estaba vivo. Flor Barajas había volado desde Monterrey para el Día de Acción de Gracias junto con Paco Colmenares, quien se había convertido en un amigo inesperado. Vicente Macías había enviado sus disculpas desde cualquier operación que estuviera dirigiendo en el Medio Oriente. Pero había enviado una botella de mezcal que Felipe reconoció como imposiblemente cara. Vi las noticias sobre el cártel Villarreal, dijo Néstor en voz baja. Dijeron que colapsó. Luchas internas, redadas federales, tomas de poder por rivales. Las noticias dicen muchas cosas, respondió Felipe. Pero nosotros sabemos la verdad, ¿no? Un hombre hizo eso. Un padre cabreado. Felipe bebió su mezcal. La verdad es que las organizaciones malvadas solo parecen invencibles hasta que alguien desafía su engaño. La familia Villarreal pensaba que eran intocables porque todos tenían demasiado miedo de tocarlos. Olvidaron que el miedo funciona en ambos sentidos. Néstor flexionó su mano dañada cuidadosamente. ¿Alguna vez deja de doler? No físicamente. Me refiero a saber de lo que la gente es capaz de hacerse mutuamente. No, dijo Felipe honestamente. Pero aprendes a llevarlo. Y recuerdas que por cada persona capaz de tortura y maldad, hay personas dispuestas a contraatacar, a proteger lo que importa. ¿Es eso lo que hiciste? ¿En todos esos años con el gobierno? Felipe guardó silencio por un largo momento. Hice cosas de las que no estoy orgulloso. Lastimé a personas que tal vez no lo merecían. Cometí errores que costaron vidas. Pero también detuve a personas que habrían matado a miles. Extraje información que previno ataques terroristas. Expuse a criminales. Di voz a víctimas que no podían hablar por sí mismas. Se giró para mirar a su hijo. El mundo no es blanco y negro, Néstor. A veces tienes que usar la oscuridad para luchar contra la oscuridad. La pregunta es si puedes hacerlo sin perderte completamente. ¿Y tú te perdiste? Felipe sonrió, pero no llegó a sus ojos. Perdí partes de mí mismo. A tu madre, para empezar. Años de vida normal. La capacidad de dormir sin revisar puertas y ventanas. Pero luego te recuperé. Realmente te recuperé. Y tal vez esa sea la redención. Usar todo lo que aprendí, toda esa oscuridad, para salvar a la única persona que más importa. Flor llamó desde adentro diciendo que la cena estaba lista. Mientras se levantaban para entrar, Néstor detuvo a su padre. Papá, gracias por venir por mí, por hacer lo que hiciste. Siempre, dijo Felipe, sin importar qué. Siempre.
El epílogo de la guerra de un solo hombre de Felipe Salinas contra el cártel Villarreal llegó 6 meses después. Néstor se había mudado de regreso a Hermosillo, más cerca de su padre, y estaba reconstruyendo su negocio de consultoría. Su mano nunca sería la misma, pero se había adaptado, aprendido a escribir diferente, encontrado nuevas formas de trabajar. Cristina había enviado una carta desde Barcelona. Se había disculpado, explicado que nunca le dijo a Néstor sobre su familia porque esperaba escapar de ellos, ser alguien diferente. La carta estaba manchada de lágrimas, genuina, pero Néstor la había quemado sin responder. Algunas cosas no podían perdonarse con palabras. Felipe recibió un tipo diferente de mensaje. Un paquete sin dirección de remitente. Dentro había una fotografía de la tumba de Guillermo Villarreal marcada con una simple cruz de concreto en las montañas de Sinaloa. Sin nombre, solo una fecha, la fecha en que Felipe lo capturó. El paquete también contenía una nota en español: el fantasma descansa. La deuda está pagada. Don Salinas, siempre es bienvenido en nuestro territorio. Estaba firmada por Damián Franco. Felipe quemó la fotografía y la nota. No quería conexión con ese mundo, ningún recordatorio de lo que había hecho, pero guardó una cosa, un pequeño recorte de periódico sobre una organización benéfica para víctimas de la violencia de cárteles que había recibido una donación anónima de 100 millones de pesos. El dinero había provenido de cuentas que Felipe había vaciado de la organización Villarreal antes de liberar a sus prisioneros. Dinero de sangre, sí, pero ahora financiando terapia, reubicación, educación para personas que habían sufrido a manos del cártel. No desharía el daño, pero era algo. Paco Colmenares visitó una tarde, trayendo informes de inteligencia que Felipe no había pedido, pero que apreció de todos modos. Eres una leyenda ahora, dijo Paco. En ciertos círculos, hablan de lo que hiciste. Un hombre contra un cártel entero. Los veteranos ni siquiera lo creen. Bien, dijo Felipe. Que no lo crean. Cuanto menos real sea yo, mejor. Aún así, deberías saber que hay personas que podrían venir buscando. Personas que piensan que pueden probarse a sí mismas contra el hombre que quebró a la familia Villarreal. La sonrisa de Felipe fue fría. Que vengan. Estoy retirado, pero no estoy muerto. Y cualquiera lo suficientemente estúpido como para amenazar a mi familia aprenderá la misma lección que aprendió Guillermo. Paco asintió, satisfecho. Por lo que vale, lo que hiciste, no fue solo venganza. Desmantelaste la organización que traficaba niños, empujaba veneno, corrompía gobiernos. El mundo es un poco mejor sin ellos. El mundo nunca es mejor, dijo Felipe. Solo diferente. Alguien más llenará ese vacío. Otro cártel. Otro imperio criminal. Pero mi hijo está a salvo. Esa es la única métrica que me importa. Después de que Paco se fue, Felipe se sentó en su porche y pensó en los 27 años que había pasado en sitios clandestinos alrededor del mundo. Los hombres que había quebrado, los secretos que había extraído, las vidas que había arruinado en nombre de la seguridad nacional. Se había dicho a sí mismo que era necesario, que estaba sirviendo a un bien mayor. Tal vez lo había hecho, o tal vez solo había sido un arma apuntada a objetivos por personas que pensaban que sabían más. Pero en México, no había habido ambigüedad, ni órdenes de los altos mandos, ni consideraciones políticas, ni parámetros de misión. Solo un padre salvando a su hijo, usando cada habilidad oscura que había aprendido. Y Felipe se dio cuenta de algo. Por primera vez en su vida, se sentía completamente en paz con lo que había hecho. Sin culpa, sin dudas, solo la pura certeza que proviene de proteger lo que amas. Néstor salió y se sentó a su lado. ¿Pensando en el pasado? Pensando en todo, dijo Felipe. Sobre los caminos que tomamos, las elecciones que hacemos. ¿Algún arrepentimiento? Felipe miró a su hijo, vivo, sanando, construyendo una nueva vida a pesar del trauma. Ni uno solo. Se sentaron en un silencio cómodo mientras el sol se ponía sobre el desierto. Dos hombres que habían sobrevivido a la oscuridad y encontrado su camino de regreso a la luz. El mundo seguía girando. Los cárteles seguían operando. El mal seguía existiendo. Pero en este pequeño rincón de Sonora, en un rancho donde un viejo interrogador estaba aprendiendo a ser simplemente un padre, había paz. Y a veces, pensó Felipe,
La paz es todo lo que puedes pedir. A veces es suficiente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho.